Hola, bienvenido a tu programa. Esto no es un cuento. Te saluda como siempre tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez, y está conmigo mi querida esposa Gloribel Manso. Dios te bendiga. Amén. Así que el día de hoy, Gloribel, vamos a estar hablando un tema bien interesante. Vamos a estar hablando sobre qué te causa miedo, el temor. El temor, el miedo. Sí, y yo soy un testimonio de lo que es tener miedo. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final del programa para que escuches de nuestras experiencias que sé que va a ser de bendición para tu vida. Eso es amén. Y hay muchas causas o razones por las cuales una persona puede tener miedo o temor. Una de ellas es la muerte, temor o miedo a la muerte, a enfrentar la muerte. Y me decías hace un ratito que ese es uno de los mayores temores que enfrentamos los seres humanos. Y estoy de acuerdo con con lo que dices. Sí, porque yo he escuchado a mi papá, eh, otras personas que hablan del momento de partir. Uno se hace la pregunta cómo va a ser, dolerá, eh, ese túnel negro que uno va a Que atravesar según uno escucha, ¿verdad? según lo que uno escucha. Pero nada, estamos en las manos del Señor. Amén, amén. Entonces, no solamente la muerte es causa del temor, sino también a veces enfrentarte a un reto grande, eh, un nuevo trabajo, Sí. cuando estás empezando en el campo laboral, para los jóvenes que nos escuchan, que se van a enfrentar a ese primer día de trabajo. Inclusive adolescentes que tienen que cambiar, tener la transición de escuela, de lo que es la elemental, por lo menos en Puerto Rico, a la intermedia y de la intermedia a la high school. Eso es así. De hecho, hay jóvenes que he visto yo, no me lo han contado, que las primeras semanas se quedan encerrados en su casa y no es por otra cosa que sino temor a enfrentarse a esa nueva experiencia. Eso Eh, es así. Y mientras el Señor ponía esto en nuestro corazón, hablar sobre el temor, porque queremos hablar, ¿verdad? En base a una línea, hemos estado hablando también sobre lo que es la ansiedad Amén. y sabemos que la ansiedad también, el miedo te causa ansiedad, Sí, sí, el, es cierto. el temor te causa ansiedad. Y recordaba yo la historia de Gedeón, ¿verdad? Entre tantas en la Biblia. Y no sé si siempre me gusta leer algo de la Biblia, ¿verdad? Amén. Entonces, no quiero ser muy extenso, pero permíteme leer aquí, libro de Jueces, capítulo 6. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Voy a brincar al versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué lindo. Y lo que me llama la atención es que estamos hablando de una persona que se está escondiendo, podríamos decir, una nación que estaba ejerciendo un dominio sobre Israel para no perder así su trabajo. Y se estaba escondiendo precisamente porque tenía miedo a que los marianitas les robasen lo que él estaba generando, el alimento que él estaba generando para él y para su familia. Y creo que es válido ese miedo, ese temor es válido. Sí, podríamos decir, es válido y posiblemente para muchas personas el temor que están enfrentando podría también ser válido. Ahí voy. Porque fíjate, en el caso de Gedeón estaba siendo perseguido. En mi caso, ni era perseguida, ni me estaban robando nada. Pero yo tenía mucho temor a las mascotas. Todo lo que tuviera hueso y que se meneara y que fuera animal, yo tenía miedo. Y algo, Y yo, y nada te causó ese temor, que pues tú mira, dentro recuerdes. de dentro de mis terapias, dentro de las terapias, pues, yo hablando, porque mientras uno conversa, pues se siguen saliendo cositas. Un día, cuando era niña, tenía alrededor como 9 años, por ahí 8, me voy por un barranco. Ok, te caes por un Ujú. barranco, una quebrada. Ajá, un barranco. Y mi hermana mayor, con ayuda estábamos de visita en una casa y con la ayuda del niño del hogar, me ayudaron, me agarraron para que yo no siguiera Rodando rodando. y
cayéndote por el barranco. Ajá. Esa experiencia a mí me marcó. Ok. Y en mi casa siempre había perros, siempre han habido mascotas, pero yo tenía temor. Y encontraba, y yo decía, pero es que tengo miedo, y encontraba válido mi temor. Ok, ok, muy bien. Y el problema del miedo y del temor es que te limita, Sí, porque ahí es donde queremos llegar al punto de tú poder vencer eso que te está limitando. Ese temor que no te deja avanzar. Hay personas que, de hecho, tienen miedo al fracaso y no se atreven a hacer algo, a lanzarse por miedo al fracaso. Y yo voy a confesar aquí temores que yo tenía. Y es que cuando el Señor empezó a trabajar conmigo para el llamado pastoral, una de las cosas que me limitó a mí era precisamente miedo al fracaso. Yo tenía miedo a lanzarme a hacer la voluntad de Dios porque yo estaba viendo el abrir un campo para predicar el evangelio, para el pastorado, porque yo tenía miedo al fracaso. Entonces esto limitó y Dios te usó a ti, ¿verdad? Y a esforzarme, a llevarme más allá. De hecho, para nosotros empezar nuestro ministerio pastoral, quien empezó a dar los pasos fue mi esposa, Gloribel. Porque aunque yo tenía el llamado junto con ella pastoral, yo tenía temor al fracaso. Y Dios tuvo que trabajar con ese temor dentro de mí y yo entender en el caso mío, estoy hablando en el caso mío, yo entender que yo no puedo ver la obra del Señor como si yo fracasase o como si yo triunfase, porque al final de cuentas la obra es del Señor. amén. Y en el caso mío esto me ayudó a yo en este momento estar haciendo la voluntad de Dios porque he entendido que ya sea que Dios nos dé a pastorear miles o nos permita mantenernos con el grupo pequeño que todavía tenemos, que va en crecimiento, a Dios sea la gloria, amén, porque estamos pastoreando un organismo vivo, amén. Este, pero ya sea que crezca o que se quede en cierto grupo, en cierta cantidad, la obra es del Señor. Me ayudó también a escuchar una prédica de un predicador que a mí me gusta mucho. Tengo muchos predicadores. Un día de esto, Gloribel, voy a hacer una Ajá. lista de mis predicadores favoritos. Así que tú que me estás escuchando, para que estés pendiente. Y uno de mis predicadores favoritos es un predicador americano llamado Charles Stanley. Y algo que me ministró a mí, por lo menos fue en una ocasión, en todo ese trato que Dios estaba haciendo conmigo, fue en una ocasión Charles Stanley dijo que hay pastores que son pastores de 30 y hay pastores que son pastores de 50, de 100, de 200 Amén. y hay pastores que son pastores de miles. Y y yo escuché la voz de Dios a través de ese mensaje y me dio tranquilidad y el temor se fue. Amén. Te dio paz. Me dio paz y el temor se fue. Escuchar la voz del Señor de Gedeón, creo que lo sacudió. Amén. Sacudió ese temor que tenía y comenzó a poner señales, Ujú. porque quería estar seguro de que fue Dios quien me está hablando. Es cierta esta voz esta palabra que está llegando a mi vida. En mi caso, Olianis, que es mi yerna, nuestra nuera, decía, Gloribel, yo escucho que tú hablas del temor, yo escucho que tú hablas del miedo y no te veo enfrentarte a la perra de ellos, que es Gigi. Amén. Nuestros hijos tienen una perra. Amén. Y eso me sacudió a mí. Y yo dije, pero es verdad. Pendiente que voy a subir video de Gloribel cargando la perra. Sí, sí, Y estamos hablando de un temor de muchos años. yo tengo 50 años y yo comencé a experimentar el temor, yo te diría desde los 4 o 5 añitos, siempre he vivido con temor. O sea, que una de las cosas también que te ayuda a ti a vencer el temor es tú enfrentarlo. 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 Tú tienes que accionar. Tienes que accionar. Sí. Sí, tienes que accionar. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo te ayudo. Aleluya. Yo te sostengo con mi mano victoriosa.
yo te doy la fuerza para que tú puedas experimentar la fuerza, para que tú puedas experimentar el coraje. Esa, aquí dice mucho la palabrita excited, esa sensación, Amén. tienes que enfrentarte. Amén. Y buscar fortaleza en la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es una fuente inagotable para cada una de estas luchas que nosotros tenemos, ya sea la ansiedad, el temor, que en este día estamos hablando precisamente del temor. Y hay grandes hombres de Dios que tuvieron que enfrentar grandes situaciones. Ahí estamos a Josué, después de la muerte de este gran líder, Moisés. Ahora le toca a este hombre joven hacerse cargo de la nación de Israel, que no era una nación fácil, según nosotros podemos ver ¿verdad? A través de la historia bíblica. Y Dios, cuando lo llama, le dice: no temas ni desmayes, porque porque Jehová tu Dios está contigo. Sé fuerte y valiente. O sea, le dice: esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, pero tú tienes que poner de tu parte. Y no temas y no desmayes. Mira, la versión que tengo aquí de Josué 1:9 dice: no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Sabes que una de las consecuencias de tú vivir en temor, vivir en miedo, cuando tú no te atreves a dar ese paso, a enfrentar, tú te desanimas? Ujú. Te desanima, te entra como esa decepción de ti mismo. Wow, y es que me vienen tantas cosas, Gloria. Ujú. Sí, te desanima. Te desanima. Yo recuerdo que cuando Yanni me dijo eso, yo no dormí toda la noche y me fui en oración, pero me fui arrastrando ante el Señor y le digo: ay, Señor, pero es que ella tiene razón. Eso es así. Ya es hora. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya es hora. ¿Cómo lo voy a hacer? Y yo sé que tú estás haciéndote la misma pregunta. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a vencer este temor? Mira, yo sé que a ti te sudan las manos. Yo sé que a ti te falta el aire. Cuando tú tienes temor, te falta el aire. Te sudan las manos. Tú sientes que vas a desfallecer cuando tienes temor. Yo sé por lo que tú estás pasando ahora mismo. Es más, te digo más, Gloria. El Ujú. temor es tan terrible que hay personas que están calificadas, cualificadas, entrenadas en el trabajo que están ejerciendo. Y los jefes saben que esa persona se merece un aumento. Ujú, Pero tú tienes tanto miedo de hablar con ese jefe tuyo ujú. y de expresarles que tú tienes las capacidades, las cualidades para tomar esa posición. Tú mismo no te validas. El miedo, el temor, porque es que el temor te baja hasta la autoestima. Ujú. Claro que sí. Sí, es que el temor te encierra. Se te va hasta el apetito. Sí, no te deja avanzar. No puedes ni tan siquiera beber agua porque es algo que se te tranca aquí, que es horrible. Y ya es hora de que tú sueltes ese temor. Ya es hora de que tú confíes en que el Espíritu de Dios está sobre ti. Y me encanta porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino que nos dio espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Mira lo que dice el Salmo 23:4. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me Amén. inspiran confianza. Yo me voy a recostar del bastón de mi pastor. Eso es amén. Yo voy a recostarme de la vara de mi Señor. Es ahí donde nos tenemos que apoyar. ¿Sabes qué? Tienes que dar el primer paso. Eso es amén. Y aunque en el video que vas a mostrar más adelante, que quiero que veas esta programación hasta el final, este podcast lo veas hasta el final, porque él va a mostrar cuando yo estoy cargando. Amén. No significa de que al otro día yo tengo que volver a enfrentar el temor. El temor hay que seguirlo trabajando. Eso es amén. Ya diste el primer paso, da el otro, Amén. da el otro. Amén.
me tienen que grabar Sí, cuando la Gigi vuelva o se me acueste en el sillón para que yo le sobe la barriguita. claro que sí, claro que sí. Si encuentras este contenido interesante y de bendición para tu vida, sería de mucha ayuda para nosotros. Amén. Nos ayudaría a crecer y algoritmo que YouTube tiene, al ver tu suscripción, va a permitir que otras personas pues, también puedan escucharnos. Así que tú te suscribas nos ayudaría mucho, mucho, mucho. Es la manera en que YouTube puede ver que nuestro contenido es un contenido bueno y que, pues, que le interesa a las personas. Así que ayúdanos con tu suscripción, te los suplicamos. Yo sé que tú conoces a alguien. Yo sé que tú conoces a alguien que vive en temor. Sí, estamos haciendo un esfuerzo para hacer este contenido. Nos gusta y lo estamos haciendo con todo el amor, pero estamos haciendo un esfuerzo para hacerlo y esa suscripción tuya nos ayudaría mucho. Amén, para nosotros ver. Mira, el temor hay que vencerlo y como dijimos, hay varios tipos de temor. Temor a la muerte, pero la Biblia es importante para nosotros los cristianos. Y si tú que no le sirves al Señor, es un momento muy oportuno para que aceptes al Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Amén. Salvador. Pero para nosotros los cristianos, la promesa de nosotros de redención en Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario venció la muerte y venció el pecado y venció al enemigo. Los cristianos no morimos, los cristianos dormimos hasta el día que la trompeta suene y nuestro Señor Jesucristo venga a reinar en esta tierra. Eso es otro tema que voy a hablar más adelante. Nosotros vamos a reinar en esta tierra. Así que En- no tengas miedo a la muerte. Entonces tendríamos que preguntarte para que nos escribas en los comentarios, con la ayuda de Dios, ¿qué tú has vencido? Amén. ¿O qué tienes pensado vencer? Amén. Me voy a enfrentar a este temor que tengo. Ya yo te dije el temor que yo tenía, amén, de abrir la obra y empezar a pastorear. Ya tenemos 4 años que Amén. abrimos la obra. Gloribel venció hace unas semanitas atrás Ajá. su temor a los perros, O por lo menos a Gigi. a Gigi, amén. Y estoy feliz de que mis papás, que de muchas formas me trataban de ayudar para que yo venciera el temor, le enviamos el video. Sí, Le dije a mi esposo que me tomara el video y que ellos, antes de partir de esta tierra, me vieran a mí lograr venciendo. vencer ese miedo o esa fobia a los perros. Eso es amén. Y yo sé que al igual que yo, tú has vencido con la ayuda del Señor Amén. algún temor. Escriben en los comentarios. Queremos leer, Sí, queremos conversar contigo. sí, y leer tu testimonio. Amén. Mira, me encantó este proverbio que mientras me preparaba que dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Qué Proverbios lindo, 29-25. qué lindo. Yo no sé a quién tú le tienes miedo, qué te causa temor, pero no temas, no temas, porque si tú confías en Dios, dice la Escritura que vas a salir bien librado, todo te va a salir bien, Qué lindo es el Señor. todo te va a salir bien. Y hacer el ejercicio de pon el nombre tuyo. En mi Amén. caso, Gloriver, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Díselo frente al espejo, el Señor está conmigo, no tengo por qué temer. Gloriver, tú eres victoriosa. Aunque andes por los valles oscuros, Jehová estará contigo. Sí, así que te queremos dar esa recomendación, leer textos bíblicos Amén. que te ayuden a vencer el temor, como este Salmo 23 que acaba de mencionar la pastora Gloribel. También está el Salmo 91, Amén. que es un salmo precioso también, El que 121. el 121, amén, que son salmos que nos alientan a confiar en el Señor, a confiar en que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger. Así que te recomendamos eso. Yo siempre recomiendo leer las palabras de Jesús. A mí me encanta leer a Jesús. A mí personalmente la lectura en los evangelios me trae mucha confianza. Yo veo algo en la persona de Jesús, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, pero vuelvo y confieso, no sé si lo he dicho otras veces, pero cuando leo los evangelios, el saber que esas palabras salieron, ¿verdad? De la boca de Jesús,
Me encanta y me trae mucha paz. Y Jesús, el mensaje de Jesús fue un mensaje de paz, de amor y de confianza. Así que te recomiendo leer eso. Entonces, uno de los versículos que casi siempre tengo que citárselo a mi mamá, casi siempre se lo cito a mi mamá, es que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que dice, no te angusties y no tengas miedo. Eso, amén, son las palabras de Jesús y me encantan. Clara la palabra una y otra vez. Vence el miedo, vence el miedo. El consejo es que te esfuerces, que confíes en el Señor y que no tengas miedo, porque Dios está contigo. Amén. Amén. Así que vence esos miedos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Y la hermana Gloribel Manso. Esto no es un cuento. Esto no es un cuento. Dios te bendiga. Estas son las cosas que uno hace y se lo presentamos al Señor. Y Dios, tú sabes, en su misericordia, nos fortalece y nos dice, exponte. Eso es como la terapia, 4 años cogiendo terapia. Exponte. Y vas a ver, mami,